Muy bien. Em, Hoy vamos a revisar la regulación hormonal del metabolismo energético. Yo sé que la lectura, sobre todo de Bernie Levy, estaba un poco complicada, pero básicamente es eh, el metabolismo energético, pues es bastante complicado, ¿verdad? Entonces, vamos a ir haciendo una explicación aquí breve. Si alguien tiene una duda, como les repito, me interrumpe. Bueno, para que nosotros podamos funcionar bien, para que nuestras células puedan funcionar bien, se necesita de combustibles, ¿verdad? Es decir, todo trabajo que, como somos una maquinaria, ¿verdad? Solo que una maquinaria viva, nuestras células realizan un trabajo, para eso necesitan consumir energía y la energía la van a obtener de los combustibles que ingerimos por la dieta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comemos, utilizamos estos combustibles, ¿sí? Que básicamente son ya digeridos, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos y cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros comemos, parte de esos combustibles se van directamente a las células para ser utilizados en la producción de energía. Algunos tejidos del cuerpo se dedican a almacenar también parte de estos combustibles. La situación es que nosotros necesitamos energía constantemente para poder cumplir con las células para poder cumplir con sus funciones. Entonces, no todo el día estamos comiendo, ¿verdad? No estamos diseñados para pasar comiendo todo el día, sino que tenemos periodos en los que nos alimentamos, en los que consumimos nutrientes, los digerimos, los absorbimos, y periodos en los que no estamos comiendo. De hecho, recuérdense ustedes que, de acuerdo a lo que la historia nos dice, cuando el ser humano era cazador, ¿sí? Eh, pues había veces que no comía, ¿verdad? Pasaba largos periodos de tiempo sin comer, ¿verdad? Mientras que conseguían algún animal o animales de caza. Entonces tenían ellos que cazar, guardar parte del alimento para los periodos en los que no tenían abundante caza. Entonces, de esa forma, nuestro sistema metabólico fue diseñado para almacenar durante periodos en los que no íbamos a estar ingiriendo nutrientes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros los ingerimos, una parte se almacenan y la otra los usamos para poder obtener energía. O sea, todos estos nutrientes que ingerimos entonces van a ser oxidados, ¿sí? Cuando se oxidan estos nutrientes, el 60% se pierde en calor y el 40% se va a ir a la producción de ATP. ATP es como la moneda universal para las células, ¿verdad? Esta es la molécula más abundante que nos puede proporcionar energía. Sí, hay otras también, pero esta es la que más se utiliza. Esta no se almacena, el ATP no se puede almacenar, por lo tanto se tiene que estar produciendo constantemente, ¿sí? El ATP es lo que nos va a brindar la energía para que nuestras células funcionen constantemente y cumplan con mantener la integridad estructural, para que se puedan diferenciar, para que haya crecimiento y división y para que haya una respuesta adecuada a todos los estímulos y al estrés, ¿sí? Entonces, todas estas actividades van a hacer que nosotros gastemos esta energía que se produce, ¿sí? Este gasto, el 60 al 70%, es la tasa metabólica basal. ¿Qué es la tasa metabólica basal? Es el gasto de energía para mantener funciones vitales. Si en las páginas de Bernie Levy mencionan, ¿verdad? Una persona en reposo despierta, ¿sí? Porque durante el sueño el metabolismo baja, ¿verdad? Despierta y en reposo, ¿sí? Y en estado de salud, ¿verdad? O sea, como cuando nosotros nos tiramos a la cama, nos acostamos, vemos para el techo y estamos, pero ni siquiera ni pensando, ¿verdad? Entonces ahí es donde estamos gastando nuestra energía en el metabolismo basal para mantener funciones vitales. Y del 25 al 30% en movimiento o en actividades espontáneas, ¿verdad? Aquí les puse este otro esquema en donde podemos ya desglosar bien el gasto de la energía. Entonces, el metabolismo basal nos va a consumir entre 60 y 70% de nuestro gasto de energía. Ahora, este metabolismo basal va a tener sus variaciones, ¿verdad? O sea, no todas las personas gastamos la misma cantidad de energía. Esto va a variar dependiendo del sexo, ¿sí? La edad, el peso, la talla,
la proporción de masa magra con respecto a la masa corporal total, ¿verdad? También va a depender de la temperatura ambiente. Obviamente vamos a gastar más energía en climas fríos que en climas cálidos. Hay factores genéticos también involucrados, ¿verdad? Incluso hay factores ambientales que no tienen que ver con la genética, pero sí con el desarrollo intrauterino, ¿verdad? Por ejemplo, se menciona que los fetos que crecen con algún tipo de restricción intraútero, es decir, que la circulación de la madre no es adecuada, que hay alguna patología de la madre o que la madre es desnutrida, por ejemplo. Entonces, estos fetos nacen con restricción del aporte calórico. Entonces, ellos desarrollan su metabolismo dentro del útero, se modifica de tal manera que sean ahorradores, ¿verdad? El sueño modifica nuestra tasa metabólica basal. De hecho, durante las etapas de sueño profundo gastamos menos energía. Y situaciones como el embarazo, el crecimiento o alguna enfermedad o lesión van a cambiar nuestra tasa metabólica basal aumentándola, ¿verdad? Entonces, aquí les puse una gráfica en donde podemos ver que los requerimientos basales de energía, o sea, el metabolismo basal va a requerir en promedio, esto es en promedio, ¿verdad? 2.300 kilocalorías. Pero aquí podemos ver en esta gráfica cómo, dependiendo de la edad, ¿sí? El metabolismo basal va a ser mucho más acelerado en calorías por metro cuadrado por hora en los niños, ¿verdad? En el primer año de vida es muy acelerado, el crecimiento es muy rápido. De ahí en adelante, pues toda la infancia hasta más o menos los 15 años, el crecimiento es muy acelerado. Luego porque también se da la etapa de la pubertad acá. Y de ahí en adelante, pues empieza a descender un poco la tasa metabólica basal y es de lo más bajo en la etapa de la tercera edad, ¿verdad? En las personas ancianas. Y si se dan cuenta, los varones gastan más energía que las mujeres. Su metabolismo basal es más acelerado que el de las mujeres. ¿Por qué razón? Acuérdense que los varones tienen más cantidad de masa magra, es decir, de masa muscular, que las mujeres. Entonces, por eso su metabolismo basal es más alto, ¿sí? Otra cosa en lo que se gasta energía es en la producción de calor. Ahí gastamos del 5 al 15%. Esto hay dos formas de generar calor, ¿verdad? Uno durante la etapa de la absorción y digestión de los alimentos, o sea, durante la dieta, ¿sí? Por la dieta. Cuando estamos digiriendo y absorbiendo alimentos, todo nuestro tracto gastrointestinal está trabajando al máximo, ¿verdad? Hay peristaltismo, hay secreciones, las células están absorbiendo, se están produciendo hormonas que están regulando todo nuestro tracto gastrointestinal, el sistema nervioso también. Entonces, esto genera mayor cantidad de calor, ¿verdad? Entonces, entre más hagamos trabajar a nuestro tracto gastrointestinal comiendo menos comidas refinadas, por ejemplo, entonces perdemos más cantidad de energía en forma de calor, ¿sí? Y almacenamos menos también, ¿verdad? Luego tenemos la termogénesis que se llama, en Guyton, esta clasificación la pueden encontrar en Guyton, sin escalofríos. La termogénesis en escalofríos se divide en dos, ¿verdad? La obligatoria, que es el mantenimiento de la temperatura corporal. Obviamente esta es menor si vivimos en ambientes cálidos que si vivimos en ambientes fríos. Y la facultativa es la termogénesis cuando nos exponemos agudamente al frío, ¿sí? O cuando hay un déficit prolongado de la ingesta, cuando las personas están en ayunos prolongados o entran en inanición, o sea, dejan de comer o comen muy poco, ¿verdad? Entonces ahí se produce una termogénesis facultativa también. Y luego el mayor gasto de energía se va a producir si hay actividad física. Si es espontánea, es decir, lo que nosotros nos movemos todos los días en nuestras actividades usuales, ¿verdad? Que nos levantamos de la cama, que vamos al baño, que vamos a la cocina, que salimos al jardín a regar las flores, etcétera, ¿verdad? Entre la más actividad física espontánea tengamos, ¿verdad? O sea, nos volvemos menos sedentarios, ¿sí? Eh, y aquí gastamos 20 a 30% de la energía. El trabajo físico y el ejercicio gastan incluso hasta 50%, ¿verdad? Más del gasto energético. Trabajo físico me refiero a todos estos tipos de oficios en que la persona tiene que hacer trabajo duro, ¿verdad? Campesinos, trabajadores de la construcción, ¿verdad?
digamos, las personas que cargan cosas pesadas. Ustedes, si han ido a los mercados los días que descargan todas las verduras, van viendo a los hombres que van con todos los bultos, y eso es trabajo físico, ¿verdad? Y luego cuando hacemos ejercicio, dependiendo del tipo de ejercicio que hagamos, aquí gastamos mucha más energía. Entonces, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio entre nuestra ingesta de alimentos que es intermitente, es decir, nosotros se supone que comemos a ciertas horas, ¿verdad? Como les digo, no se trata de pasar comiendo todo el tiempo. El ser humano no está diseñado para estar comiendo todo el tiempo. Y a otra cosa es que tengamos malas costumbres, pero la ingesta es intermitente, ¿sí? Y entonces, como nuestras células necesitan un aporte energético constante, tiene que haber un equilibrio entre la ingesta, el almacenamiento y el uso de la energía, ¿verdad? Obviamente almacenamos para poder tener energía disponible cuando no estamos ingiriendo alimentos, ¿verdad? Ahora, este equilibrio se tiene que mantener porque hay diferentes vías metabólicas que mantienen este equilibrio y estas vías metabólicas van a estar reguladas hormonalmente, ¿verdad? Aquí, al final, el nutriente que utilizan todas las células, ¿sí? Es la glucosa, ¿verdad? Ese es el nutriente universal. Y tenemos que mantener un nivel de glucosa estable porque básicamente hay células que no pueden utilizar nada más que la glucosa. Por ejemplo, los eritrocitos. Estos dependen netamente de la glucosa. El encéfalo, en condiciones normales, todo nuestro sistema nervioso va a utilizar, todas las neuronas van a utilizar solo glucosa para producir energía. Entonces, se tiene que mantener un nivel de glucosa estable, a eso se debe este equilibrio que tiene que haber, ¿verdad? Entre la ingesta, el almacenamiento y el uso de la energía. Si la glicemia baja a niveles menores a 60 miligramos por decilitro, vamos a tener problemas neurológicos. Por otro lado, si la glicemia se eleva por arriba de 110 miligramos, 100 miligramos es el valor normal en ayunas, ¿verdad? Pero si se eleva a 110 miligramos en ayunas, por arriba de esto, vamos a tener problemas. El exceso de glucosa va a producir daño oxidativo en las células, ¿verdad? Lo que se llama glucotoxicidad, ¿sí? Y entonces esto va a dañar, por ejemplo, la microcirculación en el riñón, en la retina, en las mujeres embarazadas, en la circulación uteroplacentaria, ¿verdad? Va a dañar también los nervios periféricos y entonces vamos a tener problemas si la glucemia se mantiene muy elevada. Por eso es que tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Para evitar estas patologías. Ahora, este equilibrio se va a mantener debido a que se han clasificado 3 fases metabólicas. La fase digestiva o absortiva, que es la fase en la que estamos digiriendo y absorbiendo los nutrientes, que más o menos dura 2 o 3 horas después de que comemos, ¿sí? La fase interdigestiva o postabsortiva, que es básicamente el tiempo entre comidas. La fase de ayuno, que esta fase es la fase más larga, ¿verdad? Dura desde que nosotros comemos el último alimento en la noche hasta que nos levantamos a desayunar, ¿sí? El ayuno puede ser prolongado en personas que por razones religiosas hacen un ayuno, ¿verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, los musulmanes en ese su mes del Ramadán tienen un periodo largo de ayuno. Me parece que solo toman agua y no comen en todo el día, hasta en la noche comen algo ligero, ¿verdad? Eso es por razones religiosas, ¿verdad? Algunos cristianos también hacen ayuno, ¿verdad? Por razones religiosas. Entonces ahí tenemos otra fase metabólica. Cuando las personas son sometidas a un déficit de ingesta, ¿verdad? Por ejemplo, en periodos de hambrunas, en sitios como el corredor seco aquí en nuestro país, en donde no se puede cultivar mayor cosa en ese lugar porque hay mucha sequía, el clima es muy seco. Entonces las personas no tienen suficientes alimentos, ¿verdad? Y entonces a eso ya se le llama inanición, ¿sí? Esa es una forma extrema de ayuno. Y luego la otra fase metabólica es cuando estamos haciendo trabajo físico y ejercicio, porque esto implica un gasto de energía más intenso y entonces implica movilizar nutrientes que han estado almacenados y bueno, pues esto es una fase metabólica aparte, ¿verdad?
que se parece mucho a la del ayuno, solo que es un poco más aguda. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Muy bien. En esta gráfica que ustedes pudieron haber visto en las páginas de Bernie-Levy, aquí podemos ver los límites máximo y mínimo que se debe mantener la glicemia en ayunas, ¿sí? Y aquí vemos cómo sube en las diferentes fases metabólicas la glicemia, ¿verdad? Ustedes pueden ver cómo se mantiene estable durante la fase de ayuno en la noche, ¿sí? Acá. Y al final de la fase de ayuno, si esta dura más de 8 horas, se eleva un poquito la glicemia. ¿Esto por qué ocurre? Porque entonces el hígado empieza a echar mano de otros nutrientes que están almacenados, como por ejemplo aminoácidos, ácidos grasos, y empieza a producir glucosa de nuevo, y esto eleva un poquito la glicemia en el proceso de gluconeogénesis. Luego viene la primera fase digestiva, que es la fase del desayuno, ¿sí? Y entonces aquí vemos cómo cuando la persona empieza a absorber los carbohidratos se eleva la glicemia, ¿verdad? Luego vuelve a descender otra vez conforme se libera insulina y se empieza a captar la glucosa en todas las células. En la fase interdigestiva está en su nivel basal, ¿sí? Y nuevamente con cada periodo de fase digestiva se va a ir elevando la glicemia, ¿verdad? Ahora, en ayunas se debe de mantener en este límite, ¿sí? La glucosa postprandial, es decir, 2 horas después de la comida, que más o menos sería este nivel máximo que tenemos aquí, ¿verdad? No debe sobrepasar 120 miligramos por decilitro. Un poco más de eso, ya estamos hablando de un estado de prediabetes. Bueno, hay 3 tejidos que son los que tienen el mayor impacto en el metabolismo de nuestro cuerpo. Uno es el hígado, ¿sí? Que básicamente es el que se encarga de procesar todos los nutrientes. Luego están los adipocitos, que es el tejido adiposo, es el almacén de energía por excelencia. Y luego tenemos el músculo esquelético, que no solo el tejido muscular es el más abundante del cuerpo, sino que es el que más energía gasta, ¿verdad? Entonces, por eso en esta tabla están todas las acciones o todas las funciones de los hepatocitos, de los adipocitos y del músculo esquelético en las diferentes fases, en las 2 fases, digamos, más importantes, que son la fase digestiva o posabsortiva y la fase de ayuno, ¿sí? Cuáles van a ser las funciones y cómo van a utilizar los diferentes nutrientes que van a ser ingeridos, ¿verdad? O producidos. Cómo se utiliza la glucosa, qué pasa con los ácidos grasos, qué pasa con los aminoácidos y con los cuerpos cetónicos. Y entonces pueden ustedes ir, espero que hayan ido leyendo qué es lo que pasa con cada uno de estos. Por ejemplo, qué pasa en el hígado, cómo el hígado utiliza la glucosa durante la fase digestiva, ¿sí? Utiliza una parte para producir su ATP, para su propio funcionamiento, y otra parte la almacena como glucógeno, y otra parte, si tenemos un exceso de glucosa, lo va a utilizar para sintetizar lípidos, ¿sí? Que esto es lipogénesis de novo, ¿verdad? ¿Qué hacen los adipocitos con la glucosa en la fase digestiva? Captan a través de GLUT4, ¿sí? Que es un transportador dependiente de insulina para su propia producción de ATP, y luego para formar lípidos, ¿verdad? Para almacenar lípidos. El músculo esquelético lo utiliza también para capta la glucosa por GLUT4, la utiliza para producir ATP, almacena como glucógeno también, ¿verdad? Ahora, la diferencia es que el glucógeno que almacena el hígado sirve para aportar glucosa en periodos de ayuno o en periodos interdigestivos, mientras que el glucógeno muscular es solo para su uso, ¿verdad? No lo exporta. Por ejemplo, ¿qué pasa con los lípidos en la fase digestiva? ¿Sí? El hígado, por ejemplo, va a fabricar más ácidos grasos libres a partir de glucosa por un proceso que se llama lipogénesis de novo, ¿verdad? Los ácidos grasos que capta los va a esterificar, los que capta de la dieta los va a esterificar, y los que también fabrica, ¿verdad? En triglicéridos intrahepáticos, ¿sí? Y esta es el exceso de lípidos de la dieta o el exceso de carbohidratos que van a producir lipogénesis de nuevo, es lo que hace que las personas que tengan sobrepeso u obesidad tengan hígado graso, ¿verdad? Porque almacenan muchos triglicéridos también, ¿verdad? Y aquí, como mencionan, capta los remanentes de los kilomicrones, es decir,
los lípidos de la dieta, ¿verdad? Bueno, y así podemos ir revisando qué es lo que pasa en cada uno de estos tejidos durante las fases de ayuno y la fase digestiva, ¿sí? Importante, y por eso es el impacto que tienen estos tres tejidos en el metabolismo total, ¿verdad? Estas imágenes no sé por qué razón no salen en las páginas que les mandé, es decir, del PDF que yo tengo en inglés de Bernie Levy. De alguna forma tiene algún tipo de daño o qué sé yo qué, que no salen estas imágenes, ¿verdad? Si ustedes quieren, le pueden tomar una captura de pantalla a la grabación y entonces tenerla ya a la mano. Básicamente, estas imágenes lo que nos están describiendo es todo lo que describen o lo que nos están ilustrando es lo que describen en el texto, ¿verdad? Cómo es que en la fase digestiva la glucosa de la dieta es utilizada por las diferentes células del cuerpo, por el músculo esquelético, por el hepatocito, por el adipocito, y aquí nos ponen, por ejemplo, los eritrocitos. Estos son netamente dependientes de glucosa, y el sistema nervioso central en condiciones normales, que es también totalmente dependiente de glucosa, ¿sí? Esto que ven acá son los transportadores de glucosa. El eritrocito tiene GLUT1, las neuronas tienen GLUT3, el músculo esquelético y el adipocito captan glucosa a través de GLUT4, que es un transportador dependiente de insulina, es decir, no se inserta en la membrana si no hay insulina presente, y el hígado, que tiene un transportador GLUT2, ¿verdad? Este transportador GLUT2 es bidireccional, es decir, así como entra la glucosa por aquí, puede salir por este mismo transportador. Y entonces, estos números que ustedes ven acá, ¿sí? 1, 2, 4, 5, 2, 3, son las vías metabólicas, o sea, los sistemas enzimáticos que van a empezar a trabajar para la producción de ATP. Por ejemplo, en el eritrocito, que no tiene mitocondrias, ¿verdad? Una vez entra la glucosa, es transformada en glucosa 6-fosfato. Esta reacción es catalizada por una hexocinasa o glucosinasa, ¿verdad? Que son diferentes variantes de una misma enzima que fosforila la glucosa. Y luego, en el caso del eritrocito, se mete en el proceso de glucólisis, ¿verdad? Glucólisis anaerobia con la producción de lactato, ¿verdad? En el caso del sistema nervioso se va a producir la glucólisis, pero glucólisis aerobia con el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, ¿verdad? Ahora, en el caso del músculo esquelético, también entra aquí glucosa por el GLUT4, es fosforilada a glucosa 6-fosfato. Una parte de esta glucosa se mete en el proceso de glucogenogénesis, es decir, síntesis de glucógeno, y otra parte es utilizada para la producción de ATP a través de fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs. ¿Qué más? Bueno, eso. En el hígado sí hay muchas más reacciones, ¿verdad? Una es fosforilada la glucosa también por una glucosinasa. Una parte se va a la formación de glucógeno. Si hay exceso de glucosa, entonces esta se va a la lipogénesis de novo y a la esterificación de ácidos grasos, ¿sí? Y una parte para la propia producción de ATP del hígado. En el caso de los adipocitos, la glucosa se fosforila, es utilizada para la producción de ATP. Una parte se utiliza para producir triglicéridos, sobre todo aquí cuando entra el glicerol y los ácidos grasos, se produce la esterificación de los lípidos en triglicéridos y ahí se almacena, ¿sí? Durante la fase digestiva, cada una de estas células, sobre todo estas tres de aquí abajo, funcionan de forma independiente, ¿verdad? Cada quien por su lado haciendo sus funciones de producción de ATP y de produciendo todos los nutrientes, almacenando todos los nutrientes que tienen que almacenar, ¿verdad? Estas funcionan de forma independiente. ¿Alguna duda respecto a estas reacciones? ¿Y las dos de arriba? Estas son lo que les decía, los eritrocitos y el sistema nervioso, ¿verdad? Estos no almacenan, estos solo utilizan.
Los eritrocitos van a producir ATP a través de glucólisis anaerobia porque no tienen mitocondrias. Y el sistema nervioso central va a utilizar la glucosa para producir ATP a partir de fosforilación oxidativa y ciclo de Krebs, ¿verdad? Ahora, estas las ponen aquí para que miremos cuáles dos células que digamos no tienen impacto en el metabolismo, sino que solo son como consumidoras, ¿sí? Por eso las pusieron aquí. Ah, ya, gracias. De nada. Ok, entonces veamos cuáles Doctora, son las... Dígame. perdón, yo es que tenía una duda. Usted nos mostró una gráfica hace un ratito en donde teníamos, por ejemplo, la fase como que intermedio, luego la fase de ingesta, luego un intermedio, luego de ingesta, en esa. Esta. Sí. Entonces, eh, en esa grafiquita que usted nos enseñó, bueno, prácticamente yo asumí, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto, pero que era como desayuno, almuerzo y cena, pero ¿qué pasaría en los casos de la gente que hace 5 tiempos? Por ejemplo, desayuno, refacción, almuerzo, refacción, cena, y ya no vuelven a hacer la refacción, ¿verdad? Entonces, en este caso, el tiempo como, y digámoslo así, intermedio de interdigestivo, eh, llega en sí hasta o sea, el nivel de glucosa, ¿verdad? Cuando ya hablamos del nivel de glucosa, en ese intermedio, los niveles de glucosa llegan en sí hasta donde tienen que llegar de los niveles bajos o se mantienen como altitos o cómo sería No, ese caso. tienen que llegar a los niveles bajos, ¿verdad? O sea, em, por ejemplo, ¿dónde está la gráfica de la glucosa? Si hay personas que hacen 5 tiempos, entonces básicamente tendrían 5 fases digestivas, ¿verdad? Um, la, la lógica de este sistema es que cada vez que nosotros comemos gastamos energía, ¿verdad? Y cuando a una persona le ponen 5 tiempos es porque le están haciendo restricción calórica generalmente, ¿sí? Es decir, en el desayuno lo ponen a comer y lo ponen a comer menos cantidad de carbohidratos, ¿sí? Entonces le ponen restricción calórica, pero para que no tenga sensación de hambre le ponen 5 tiempos. Ahora, ¿qué pasa con los niveles de glucosa? Usted una vez ingiere sus alimentos y son absorbidos, más o menos, si come menos, digamos, en una dieta de 5 tiempos, va a comer menos en cada tiempo. Entonces, la fase digestiva que normalmente nos tomaría 2 a 3 horas dura un poquito menos, ¿verdad? 1 hora y media, 2 horas lo máximo. Entonces, durante la elevación de la glucosa posabsortiva, siempre se va a elevar aquí, pero rápidamente la insulina mete toda la glucosa. Entonces, en el corto periodo interdigestivo que vaya a tener esa persona que tiene 5 tiempos, tiene que volver a regresar la glucosa aquí o se tiene que mantener en este rango, ¿sí? Entre 60 y 100. No se puede mantener aquí. Si se mantiene aquí, ya tiene problemas la persona. Quiere decir que la insulina no se elevó lo suficiente para bajarlo a sus niveles basales que se tiene que mantener, ¿verdad? Entonces, sí, en la fase interdigestiva, que va a ser más corta en una persona con 5 tiempos, sí tiene que tiene que llegar a su nivel basal la glucosa, ¿verdad? Gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, ¿cómo vamos a almacenar la energía? Las dos formas de almacenamiento de energía van a ser el glucógeno en el hígado y en el músculo y los triglicéridos en el tejido adiposo principalmente, ¿verdad? Pero en realidad se pueden almacenar en el hígado también. Hay dos procesos que se van a dar con el glucógeno. Uno es la glucogenogénesis, que es la formación de glucógeno a partir de glucosa, que tanto el hígado como el músculo lo van a hacer, y el otro proceso es la glucogenólisis, es decir, cuando estamos ya en fase de ayuno, que no estamos comiendo, o en fase interdigestiva, ¿verdad? Para que la glucosa no se baje por efecto de la insulina, entonces lo que va a pasar es que el hígado va a empezar a soltar glucosa, va a empezar a romper glucógeno y soltar glucosa. Entonces se van a dar estos dos procesos. Ahora, como les decía anteriormente, el hígado sí exporta la glucosa que almacena, ¿verdad? Esa es su función. ¿Por qué? Porque tiene un transportador GLUT2 y porque también expresa una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa.
que le quita el fosfato a la glucosa. Entonces la glucosa puede salir a través del GLUT2. El músculo, uno no tiene glucosa 6-fosfatasa. Entonces, cuando se rompe el glucógeno en el músculo, es para que la glucosa que salga, que se produzca, se meta en el ciclo de glucólisis dentro del músculo. No puede exportar su glucosa, ¿sí? Ahora, los triglicéridos, ¿de dónde vamos a obtener lípidos? Vamos a obtener de la dieta, ¿sí? O de la síntesis hepática a partir del exceso de carbohidratos, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando estamos bajando de peso, nos están quitando, no solo nos bajan los lípidos de la dieta, sino que nos bajan los carbohidratos. ¿Por qué nos bajan los carbohidratos? Porque el exceso de carbohidratos es lo que después nos va a producir exceso de acumulación de grasa, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vamos a obtener lípidos almacenados en el tejido adiposo? ¿De lo que viene en la dieta o de lo que el hígado sintetiza a partir del exceso de carbohidratos, ¿sí? Los lípidos de la dieta van a ser transportados por kilomicrones. Se recuerdan que se absorben los monoglicéridos, los ácidos grasos libres, las vitaminas liposolubles y luego se vuelven a esterificar dentro del enterocito, ¿verdad? Se forman triglicéridos y se meten en la molécula del kilomicrón. Ahí va colesterol, vitaminas liposolubles, triglicéridos y al kilomicrón sufre exocitosis y entonces ya se mete dentro del tejido linfático y se va al hígado, ¿verdad? Esa es una forma de proteger porque el exceso de lípidos en nuestra circulación también es dañino, ¿verdad? Algo que se produce ahí es lipotoxicidad. Entonces, para evitar el exceso de lípidos en nuestra circulación, que nos puede dañar los tejidos también, entonces es que se empaquetan en kilomicrones y se van transportando pues primero por la linfa y después entran a la circulación y se van al hígado, ¿verdad? Y ahí son extraídos. Parte de los lípidos va siendo digamos, parte de los ácidos grasos libres van entregando los kilomicrones, parte de sus lípidos en algunas células, pero son captados por el hígado, degradados y almacenados, ¿sí? Ahora, estas otras lipoproteínas, la lipoproteína de baja densidad, de densidad intermedia y de muy baja densidad, estas son sintetizadas en el hígado para transportar los lípidos que se sintetizan o que el hígado capta de la dieta, ¿verdad? Entonces, aquí es ahora los HDL, que son los lípidos de alta densidad, estas lipoproteínas tienen una función. Estas son sintetizadas en el hígado con bajas concentraciones de colesterol y las saca a la circulación para recoger el colesterol que anda nadando por los tejidos, ¿sí? O por la circulación. Entonces, el HDL, ¿por qué se le llama el colesterol bueno o la lipoproteína buena? Porque esta recoge colesterol y la lleva al hígado para que el hígado la procese, ¿verdad? Sintetice ácidos biliares a partir de colesterol o los elimine, ¿sí? O lo elimine el colesterol. Entonces, esa es la función de las HDL. En cambio, las LDL, las IDL y las VLDL, bueno, estas se producen a partir de la degradación de las VLDL, pero estas son las que van a transportar los lípidos del hígado principalmente hacia el tejido adiposo, ¿verdad? Luego los lípidos en los adipocitos es donde se almacenan. El adipocito es el depósito seguro y eficiente de lípidos. ¿Por qué es seguro? Porque así se evita que el exceso de lípidos ande circulando y produciendo lipotoxicidad, ¿verdad? Eficiente porque es fácil sacar los lípidos que están almacenados del adipocito. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de tejido adiposo, como vamos a ver al rato, ¿verdad? El tejido adiposo visceral y el tejido adiposo subcutáneo. El mejor es el tejido adiposo subcutáneo, ¿verdad? De ahí se movilizan más rápido los lípidos. Muy bien, ahora, ¿qué pasa en la fase de ayuno? ¿Sí? En la fase de ayuno vamos a ver aquí que ya el músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo van a trabajar en conjunto, ¿sí? No van a trabajar cada quien por su lado, ¿ya? Aquí la glucosa que va a andar circulando para que la utilicen, por ejemplo, los eritrocitos o las neuronas, va a ser la glucosa exportada por el hígado, ¿sí? ¿De dónde va a sacar el hígado esta glucosa? Uno, al principio la va a sacar del glucógeno, empieza a producir glucogenólisis, ¿sí? Que es este número 9 que tenemos acá, va a empezar a producir glucogenólisis y entonces va a empezar a sacar glucosa para que el resto de las células del cuerpo,
¿sí? Que están ejemplificadas aquí como el eritrocito y las neuronas, la empiecen a consumir. Y entonces aquí vemos lo mismo que vimos en la gráfica anterior con el eritrocito y la neurona, ¿verdad? La glucosa que es exportada por el hígado va a ser utilizada por el eritrocito para su propia producción de ATP y lo mismo en el sistema nervioso. Ahora aquí sale algo que es el lactato. El lactato es el producto, es uno de los productos de desecho que produce el eritrocito al momento de la glucólisis anaerobia. Este lactato va a circular y va a ser captado por el hígado, ¿sí? El hígado lo va a utilizar para gluconeogénesis, como sustrato para gluconeogénesis, ¿verdad? Luego vemos aquí también que durante la fase de ayuno ni el músculo esquelético ni los adipocitos tienen GLUT4, ¿sí? Entonces no están captando glucosa, ¿verdad? Entonces vemos que esta es una forma de ahorrar glucosa también, ¿sí? El hígado no va a utilizar la glucosa, o sea, va a tener su GLUT2, pero este GLUT2 lo va a utilizar más para exportar glucosa que para importar glucosa. El hígado va a utilizar otras fuentes para producir ATP. Lo mismo el músculo esquelético y lo mismo el adipocito. Entonces, de esa manera, la glucosa que exporta el hígado va a ser utilizado por las células que realmente lo necesitan. Entonces, estas van a ahorrar glucosa, ¿verdad? ¿De dónde va a obtener energía el músculo esquelético y de dónde va a obtener energía el adipocito? El músculo esquelético, recordemos que puede utilizar en fase de reposo, ¿verdad? Y cuando no estamos comiendo, va a utilizar ácidos grasos libres, ¿sí? ¿De dónde salen estos ácidos grasos libres? De lo que exporta el adipocito. Y cuerpos cetónicos también puede utilizar para producir ATP, ¿verdad? A través de dos procesos, la beta oxidación de lípidos y la cetólisis, ¿verdad? Es decir, la ruptura de estos cuerpos cetónicos que entran a través de la circulación. Entonces, así es como va a producir ATP el músculo, ¿verdad? El adipocito va a utilizar sus propios triglicéridos como fuente de energía y también va a utilizar cuerpos cetónicos. ¿De dónde provienen estos cuerpos cetónicos que va a utilizar el músculo, que va a utilizar eventualmente el sistema nervioso central en ayunos muy prolongados? ¿Sí? Provienen de la beta oxidación de ácidos grasos que se produce en el hígado, ¿verdad? El hígado va a captar ácidos grasos que saca el adipocito y los va a meter, uno, para la producción de ATP, ¿sí? Propia, y entonces a partir de este proceso de beta oxidación que hace el hígado, va a producir cuerpos cetónicos, y entonces estos cuerpos cetónicos los va a exportar para que sean utilizados por músculo esquelético, por los propios adipocitos, por el sistema nervioso central si es muy prolongado el ayuno, incluso por el miocardio. Recuérdense que el miocardio también es un tipo de músculo, un tipo de célula que puede utilizar lo que hay a la mano, ¿verdad? De hecho, el músculo esquelético también puede utilizar el lactato que exporta, por ejemplo, el eritrocito, ¿sí? Bueno, entonces el hígado, bueno, y el músculo, la otra cosa que va a pasar es que si el ayuno se vuelve muy prolongado, entonces va a empezar a sufrir proteólisis, va a romper proteínas y va a liberar, de esta ruptura de proteínas, va a liberar aminoácidos, ¿sí? Estos aminoácidos van a irse al hígado. De la ruptura de los triglicéridos y de la desesterificación de los triglicéridos y de los lípidos del hepatocito, se van a ir, se va a liberar glicerol y el glicerol va a ser captado por el hígado. Entonces, lactato, aminoácidos y glicerol se van a meter en el proceso de la gluconeogénesis cuando se acabe el glucógeno, ¿verdad? Cuando ya se va acabando el glucógeno, el hígado que ya ha captado todos estos sustratos que no son carbohidratos, va a empezar a producir glucosa a partir de estos sustratos, que ese es el proceso que se llama gluconeogénesis, ¿verdad? Entonces, se acabó el glucógeno y empieza el hígado a exportar glucosa a partir de este proceso de gluconeogénesis. Entonces, ahí ven ustedes cómo durante la fase de ayuno, músculo, hígado y adipocitos trabajan juntos, ¿sí? El músculo y el adipocito le proporciona sustratos al hígado para que el hígado pueda producir glucosa y cuerpos cetónicos para que al mismo tiempo lo utilicen el hígado y el adipocito, ¿verdad? El adipocito proporciona ácidos grasos libres para que los sean captados por el hígado y para que sean captados por el músculo y así producir su energía.
Entonces, en la fase digestiva cada quien trabaja por su lado y utiliza la energía como bien le convenga, pero en la fase de ayuno están orquestados estos tres. Ahora, estas funciones están reguladas por hormonas, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, aquí tenemos otra imagen que me pareció muy interesante porque esta está en Bernie Levy, pero en algunos de ese capítulo bien largo que es el que yo solo les puse unas páginas para que leyeran porque era importante ver el metabolismo. Pero básicamente aquí lo que nos está demostrando es qué es lo que hace el hígado, o sea, qué enzimas están involucradas en todo este proceso de la formación de glucógeno y luego de la glucogenólisis, ¿sí? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, esta enzima fundamental, la sintasa, la glucógeno sintasa, ¿verdad? Que va a añadir glucosa 1-fosfato a las cadenas de glucosa de glucógeno en crecimiento, ¿sí? Es una enzima importante que obviamente también tiene el músculo, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí, ¿sí? También tiene glucógeno sintasa, ¿sí? ¿Cuántos gramos de glucógeno puede almacenar el hígado? 100 gramos, por eso nos alcanza solo para 8 horas, ¿ya? El músculo, por su lado, puede almacenar 400 gramos de glucógeno. Este es el glucógeno. ¿Por qué el músculo guarda más glucógeno? Porque acordémonos que es un tejido más abundante y que siempre nos estamos moviendo, ¿verdad? Siempre nos estamos moviendo, entonces siempre debe de tener el músculo un almacén de nutrientes de donde echar mano para poder obtener glucosa, ¿verdad? Entonces el músculo guarda mucho glucógeno. Si tenemos un exceso de carbohidratos, también el músculo puede convertir la glucosa en ácidos grasos y almacenarse como triglicéridos. O sea, el músculo también se puede llenar de grasa, ¿verdad? Al igual que el hígado, ¿sí? Luego tenemos esta enzima que se llama la glucógeno fosforilasa, que es encargada de desfosforilar la glucosa, ¿verdad? Para poderla transformar en glucosa simple y que pueda salir por el GLUT2. Entonces, el hígado va a expresar glucosa 6-fosfatasa, que es la que va a transformar la glucosa 6-fosfato en glucosa para que salga, que sea exportada. Mientras que el músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa, ¿sí? Entonces, la glucosa se rompe la glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y entonces esta glucosa 6-fosfato no se puede salir del músculo. Lo que pasa es que se mete en el proceso de glucólisis directamente, ¿verdad? Ok, el proceso de gluconeogénesis, que es lo que el hígado hace cuando ya se le acaba los carbohidratos, va a ser principalmente realizado por el riñón en condiciones, por el hígado en condiciones normales. El riñón puede tener procesos de gluconeogénesis en un 10%, es decir, va a producir 10% de glucosa versus lo que produce el hígado, ¿verdad? Siempre y cuando la fase de ayuno sea muy prolongada. Por ejemplo, en personas que están en inanición, el riñón puede efectuar este proceso de gluconeogénesis. ¿Cuáles van a ser los precursores que van a meterse en el proceso de gluconeogénesis? Todos estos, ¿verdad? Lactato, piruvato, oxalacetato y otros productos intermedios del ciclo de Krebs. De la degradación de los lípidos básicamente es el glicerol y aminoácidos gluconeogénicos, ¿verdad? ¿Cuáles no son gluconeogénicos? Lisina y leucina. Estos dos no se pueden meter en el proceso de gluconeogénesis, todos los demás sí, ¿verdad? Ahora, los cuerpos cetónicos, estos no se pueden meter en el proceso de gluconeogénesis. Estos van a ser un subproducto de la degradación de los lípidos. Aquí lo que se usa es el glicerol, ¿verdad? Y entonces estos van a ser utilizados para la cetólisis y la obtención de ATP, ¿verdad? Ahora, mientras el hígado tenga sustratos para la gluconeogénesis, va a seguir produciendo glucosa, ¿verdad? Entonces, en ayunos muy prolongados, primero se consume el glucógeno, en el ayuno primero se consume el glucógeno hepático. Cuando se termina el glucógeno hepático, se empiezan a movilizar lípidos y aminoácidos, ¿verdad? Se utilizan los lípidos principalmente al principio, ¿verdad? Cuando se van terminando los lípidos, entonces ya se echa mano de las proteínas y por eso es que
cuando las personas tienen un déficit de nutrientes crónico, ¿verdad? Como se miren personas desnutridas, entonces por eso es que tienen depresión de la masa muscular, ¿verdad? Porque una vez que se acabaron los lípidos que tenían, empiezan a echar mano de las proteínas estructurales. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a empezar entonces a revisar las hormonas pancreáticas y aquí vamos a ver el papel de cada una de estas hormonas en los procesos metabólicos que acabamos de revisar, ¿verdad? Estos que ven aquí son los islotes de Langerhans, ¿sí? Los islotes de Langerhans son la parte endocrina del páncreas, ¿ya? Aquí está rodeada por la parte exocrina, que son todos los acinos donde se producen las enzimas, ¿verdad? Que ya platicamos en tracto digestivo. Estos islotes de Langerhans van a estar compuestos por células beta, que son las que producen insulina y péptido C, por células alfa, que van a producir glucagón, por células delta que producen somatostatina y por células F que van a producir un péptido que se llama polipéptido pancreático, ¿sí? Este no se sabe para qué sirve, pero ahí lo descubrieron y pues a saber, ¿verdad? Todavía no se sabe para qué sirve. Generalmente la distribución de los islotes en las células beta en los islotes está diseminada en todo el islote, ¿verdad? Y es la mayor cantidad de células que se van a encontrar aquí. Aquí les puse una imagen que me encontré en el internet de las diferencias regionales en los islotes de las células beta, alfa y delta, ¿verdad? Entonces, y F, ¿verdad? Entonces ven cómo tanto en el cuerpo como en la cabeza y cuerpo del páncreas como en la cola del páncreas, las células beta son abundantes en todo el islote, ¿sí? Las células productoras de glucagón en la cola van a estar principalmente en las orillas del islote. En la cabeza del páncreas, las células F van a estar en las orillas del islote. Las células productoras de somatostatina van a ser escasas también, ¿verdad? Ahora, esta es la estructura, esta es una imagen con un esquema de la estructura de la insulina, ¿verdad? La insulina es una proteína pequeña, cuyo peso molecular es 5.808, ¿verdad? Está formada por dos cadenas, una cadena A, ¿sí? Y una cadena B, que está unida por puentes disulfuro. Estos puentes disulfuro se van formando durante el plegamiento de la prohormona, ¿sí? En el aparato de Golgi, cuando se está plegando la hormona y se van estos puentes disulfuro. Ahora, este péptido conector o péptido C, este es un péptido que cuando ya se empaqueta en las vesículas la prohormona, ¿sí? Esto es la molécula de prohormona. Cuando ya se empaqueta en las vesículas, entonces hay enzimas que rompen aquí, ¿verdad? La unión del péptido C con las dos cadenas de la insulina y entonces ya la transforman en una hormona activa, ¿verdad? Y en las vesículas se va el péptido C y la insulina por separado, ya como hormona activa, ¿verdad? Va a ser secretada en forma libre, es decir, no se une a proteínas, sino que circula libremente en la sangre, porque es un péptido, ¿verdad? Entonces no necesita ser transportada. Esto hace que su vida media plasmática sea muy corta, porque rápidamente llega al hígado y es degradada por una enzima que se llama insulinasa en el hígado, ¿verdad? La mayor parte de la insulina es degradada en el hígado por la insulinasa. Y luego ya luego la parte que no es degradada por la insulinasa sale al resto de órganos del cuerpo y va a actuar sobre todos los tejidos que necesitan insulina, ¿verdad? Tejido adiposo y músculo esquelético. Y luego en el riñón también hay insulinasa y ahí se termina de degradar y es eliminada en la orina. Ahora, como su vida media plasmática es muy corta, realmente es muy difícil poder determinar niveles de insulina en sangre, ¿sí? La única forma de poder determinar niveles de insulina en sangre es cuando a una persona se le hace una prueba de tolerancia a la glucosa. En esta prueba de tolerancia a la glucosa se le pide a una persona que llegue en ayunas al laboratorio y se le da una carga de glucosa, generalmente son 75 gramos de glucosa pura diluida en agua, ¿verdad? Y se le da a la persona a beber. Como va diluida en agua, se vacía rápidamente hacia el duodeno y es absorbida inmediatamente por el intestino y llega a la sangre venosa
y en algunos minutos se produce el pico de insulina, ¿verdad? Más o menos en unos 10 minutos se produce el pico de insulina después de la ingestión de una carga de glucosa. Y entonces en ese momento se le toma una muestra de sangre de la persona y se pueden determinar algunos niveles de insulina en sangre, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hace la glucosa para estimular la secreción de insulina? Y aquí está ilustrado el proceso, ¿verdad? Esta es una imagen de su libro. La célula beta del páncreas tiene un transportador GLUT2. Entonces, entra la glucosa a través del GLUT2, es rápidamente fosforilada por la glucoquinasa de la célula beta a glucosa 6-fosfato, ¿sí? Entre mayor cantidad de glucosa entre, mayor cantidad de glucosinasa se expresa. Y entonces la fosforila y la mete a proceso de glucólisis, ¿verdad? A oxidación, para producir ATP. Cuando los niveles de ATP empiezan a aumentar en la célula beta, entonces se cierran canales de potasio dependientes de ATP. Acuérdense ustedes que el potasio toda la vida se está saliendo de las células, ¿verdad? Esa es la dirección que el potasio toma en todas las células, salirse. Entonces, si se eleva la concentración de ATP en la célula beta, entonces este canal se cierra, ¿sí? Al cerrarse, se queda el potasio retenido dentro de la célula y esto produce una despolarización de la célula. Esta despolarización, como cambia el voltaje, abre un canal de calcio dependiente de voltaje en la célula beta y entonces se elevan las concentraciones de calcio intracelular que van a favorecer la exocitosis de la insulina almacenada en vesículas, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto a este proceso? Muy bien. ¿Cómo vamos a regular la secreción de insulina? El más importante regulador es la glucosa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos situaciones. A menos de 20 miligramos por decilitro hay cero secreción de insulina, ¿sí? Cero. Obviamente nunca vamos a tener 20 miligramos por decilitro. La persona ya está comatosa o ya se va a morir si tenemos esta glicemia. Cuando la glicemia está por arriba de 250 miligramos por decilitro, y esto sí puede ocurrir en una persona que ingiere durante una comida abundante cantidad de carbohidratos refinados, entonces ahí vamos a tener una secreción máxima de insulina, ¿verdad? Entonces este es el principal regulador. Hay algo que se llama efecto incretina, ¿sí? Las incretinas son estas dos hormonas que vemos aquí. El péptido insulinotropo dependiente de glucosa, el HIP, que esto ya lo vimos cuando vimos tracto gastrointestinal, y este otro péptido, el péptido similar al glucagón tipo 1, que también ya lo vimos. Estas dos hormonas se producen en las células S del intestino, ¿ya? Y se van a liberar cuando llegue glucosa al intestino. Entonces, a estas hormonas se les han llamado incretinas, y el efecto incretina es que cuando uno ingiere carbohidratos por la vía oral, va a estimular mayor secreción de insulina que si se pone una solución dextrosada por vía intravenosa, ¿sí? ¿Ok? Luego, otra de las cosas que estimula la secreción de insulina son los aminoácidos, ¿verdad? Y estímulos colinérgicos, ¿verdad? A través de un receptor muscarínico 3 y adrenérgicos a través de un receptor beta 2 adrenérgico. Aquí está la lista, en esta tablita que tienen en su libro, está la lista de todos los factores que estimulan la secreción de glucagón y todos los factores que inhiben, de insulina y todos los factores que inhiben la secreción de insulina. Algunos otros que no están mencionados aquí, que mencionan, por ejemplo, Bernie Levy y Guito, son la gastrina, la secretina, el GLP-1 que ya hablamos, ¿verdad? Aquí solo mencionan el GIP, y disminuye la secreción de insulina, la leptina, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver cómo los aminoácidos estimulan la secreción de insulina, los ácidos grasos, la concentración, el aumento de concentración plasmática de ácidos grasos y cetoácidos, el glucagón, ¿verdad? ¿Por qué el glucagón va a estimular la secreción de insulina? Porque el glucagón va a estimular la glucogenólisis y la gluconeogénesis, entonces va a estar haciendo que el hígado saque glucosa, y al sacar glucosa estimula la secreción de insulina, ¿verdad? El cortisol también tiene un efecto estimulante de la insulina. El potasio, ¿verdad? Recuérdense que cuando uno tiene exceso de potasio, no solo la aldosterona, sino que la insulina favorece la entrada de potasio dentro de las células. El mecanismo es aumentar la actividad de la sodio-potasio ATPasa, ¿verdad?
los estímulos vagales y drogas, ¿verdad? Drogas hipoglicemiantes como la sulfonilurea, ¿verdad? Las sulfonilureas actúan de forma similar a como actúa el ATP en el canal de potasio, ¿sí? Cuando las sulfonilureas se unen a un dominio del canal de potasio, lo cierran, igual como hace la glucosa. Y entonces esto produce despolarización y liberación, entrada de calcio y liberación por exocitosis de insulina, ¿verdad? Ahora, la obesidad, ¿por qué estimula la liberación de insulina? Porque la obesidad produce resistencia a la insulina, ¿verdad? Hace que los receptores de insulina se dañen y que no puedan captar, o sea, no puedan ni captar la insulina ni generar las reacciones de señalización celular para que las células capten glucosa. Entonces, la obesidad produce hiperglicemia y la hiperglicemia va a estimular, o sea, esto lo hacen de forma indirecta, la liberación de glucosa, ¿verdad? ¿Qué va a inhibir la secreción de glucosa, de insulina? La baja concentración de glucosa sanguínea, el ayuno, el ejercicio, la somatostatina y agonistas alfa-adrenérgicos como el diazoxidado, ¿verdad? O sea, catecolaminas que estimulen alfa-adrenérgicos. Aquí tenemos una imagen de cómo actúan algunos de estos factores que acabamos de revisar, ¿verdad? La inervación parasimpática, anticipándose a la ingestión de comidas a través de un receptor M3, ¿verdad? Muscarínico 3, que está acoplado a una proteína GQ, va a actuar a través de fosfolipasa C, produciendo IP3 y diacilglicerol, y el IP3 va a aumentar las concentraciones de calcio intracelular sacándolos del retículo, ¿verdad? Y esto va a producir exocitosis. Los transportadores de aminoácidos, en realidad no se sabe qué tipo de transportadores de aminoácidos y si hay algún otro mecanismo, pero básicamente los aminoácidos y los ácidos grasos libres es porque entran en la célula y aumentan las concentraciones de ATP, ¿verdad? Los beta-2 adrenérgicos a través de proteína GS, que aumenta la cantidad de AMP cíclico. El AMP cíclico va a fosforilar canales de calcio que van a aumentar las concentraciones de calcio intracelular. Y los alfa-2 adrenérgicos, cuando son estimulados, es porque disminuyen la secreción de AMP cíclico, ¿verdad? Ese es el factor que disminuye la secreción. ¿Preguntas? Muy bien. Esta imagen que ustedes pueden ver ahí es un receptor de insulina, ¿verdad? El receptor de insulina es un receptor de membrana de tirosincinasa. Y entonces ven ustedes aquí que es un tetrámero que está formado por 2 subunidades beta y 2 subunidades alfa, ¿sí? La subunidad beta es una subunidad, una proteína que es transmembrana, y tiene en una de sus partes intracelulares una tirosincinasa. Y tiene 2 subunidades alfa extracelulares que están unidas a las beta por puentes disulfuros y están unidas entre sí por puentes disulfuro. Entonces, en esta subunidad alfa es donde está el dominio, donde se une la insulina, ¿sí? Entonces, se une la insulina a la subunidad alfa y esto activa la subunidad beta, que a su vez activa la tirosincinasa y se autofosforila el receptor. Al autofosforilarse el receptor, entonces activa otras proteínas de señalización, ¿sí? Estas proteínas de señalización van a generar diferentes acciones. Por ejemplo, van a hacer que las células como adipocitos y músculo esquelético inserten en su membrana transportadores GLUT4 y favorezcan el transporte de glucosa. Inserten en su membrana transportadores de aminoácidos para que las células capten aminoácidos, ¿verdad? Van a estimular la expresión y síntesis de enzimas que van a producir síntesis de glucógeno y síntesis de lípido, por ejemplo, en el hígado, síntesis de proteínas también, ¿verdad? Por eso es que se necesita que se capten aminoácidos también, y también van a favorecer el crecimiento celular y la expresión de genes, ¿verdad? Entonces, el receptor de insulina es un receptor
y va a generar una serie de señales intracelulares que van a generar múltiples funciones en las células, que son su blanco, ¿verdad? Por ejemplo, en el hígado, pues el GLUT2 no es dependiente de insulina, pero sí las enzimas de la síntesis de glucógeno, de la síntesis de lípidos, ¿verdad? Van a aumentar la expresión de exocinasa también, ¿verdad? De la glucosinasa hepática que fosforilea la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Aquí están las principales acciones de la insulina y sus efectos en las concentraciones sanguíneas, ¿verdad? Va a incrementar la captación de glucosa, por lo tanto va a hacer que disminuya la glucosa sanguínea, ¿verdad? Va a incrementar la formación de glucógeno, disminuye las enzimas glucogenolíticas, ¿verdad? Es decir, no se va a producir glucogenolisis ni glucogénesis, ¿sí? Mira, mediante la insulina esté activa, estas dos funciones van a ser inhibidas en el hígado y en el músculo, ¿sí? Va a incrementar la síntesis de proteínas, por eso es que se llama una hormona anabólica, ¿verdad? Y va a hacer que disminuyan las concentraciones de aminoácidos en sangre porque van a ser captados por las células, van a incrementar el depósito de lípidos, por lo tanto va a hacer disminuir los niveles de ácidos grasos en sangre, va a inhibir o disminuir la lipólisis, es decir, que no se rompan triglicéridos dentro del hígado o dentro del tejido adiposo, ¿verdad? Por lo tanto, al no haber lípidos que capte el hígado, entonces va a disminuir la producción de cetoácidos y va a incrementar la captación de potasio dentro de las células. Ok, aquí les puse varios esquemas en donde están las acciones hepáticas de la insulina. Ese es al primer sitio a donde llega la insulina es al hígado, ¿verdad? Porque sale a través de la sangre venosa del páncreas y se va como la sangre venosa del páncreas drena la porta, pues el primer lugar en donde actúa la insulina es en el hígado, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver todas las funciones de la insulina en el hígado, aumenta la expresión de glucosinasa, como les había dicho, y reprime la expresión de la glucosa 6-fosfatasa, que es la que desfosforila la glucosa. Va a aumentar la actividad de la fosfofructosinasa y otras enzimas involucradas en glucólisis. Va a aumentar la expresión de enzimas para la lipogénesis de novo, ¿verdad? Va a inhibir la oxidación de ácidos grasos libres y la producción de cetoácidos y todas las enzimas gluconeogénicas y va a aumentar los elementos de respuesta responsables de la síntesis de enzimas. O sea, va a tener
¿Tiene apagado su micrófono, doctora? Sí, doctora, tiene apagado su Perdón, micrófono. ya, ya. No sé en dónde me quedé porque se cayó la red. Estoy hasta usando mis datos del teléfono. Se quedó, doctora, donde estábamos viendo lo de acciones hepáticas de la insulina. Ahí me quedé. Y cabal terminó de leer el cuadrito donde decía que aumentaba el elemento de respuesta responsable a síntesis de enzima. Ah, ok, gracias. Permítanme, solo voy a cerrar la puerta. Ay. Les he de contar que ahora estoy aquí en la capital y me va peor con el internet aquí que en Sanárate. Pero bueno. Entonces nos quedamos en esta cosa. Bueno, entonces no les dije todo lo de las acciones de la insulina en el resto del... Ya no me escucharon aquí toda esta imagen. No, doctora. No, va. Ok, entonces, en el músculo esquelético lo que va a hacer la insulina va a ser aumentar el transporte de glucosa y aumentar el almacenamiento de glucógeno, ¿verdad? En los adipocitos va a ser lo mismo, estimular la captación de glucosa porque va a traslocar GLUT4 en ambos, ¿verdad? Va a estimular la glucólisis y la translocación de proteínas transportadoras de ácidos grasos, es decir, va a estimular la captación de ácidos grasos libres. Tiene dos importantes funciones a nivel enzimático. Uno va a activar esta enzima que se llama lipoproteína lipasa, ¿sí? Esta enzima lo que hace es romper la unión de ácidos grasos libres de los lipoproteínas, ¿va? Kilomicronis y VLDL. Entonces, lo que hace es sacar los ácidos grasos para que puedan ser captados por el adipocito. Y además inhibe esta hormona que se llama lipasa sensible a hormonas. Esta es la que se activa durante la fase de ayuno, ¿verdad? La que rompe la unión de los lípidos en los triglicéridos para exportar lípidos hacia afuera. Entonces, estas son dos funciones importantes a nivel enzimático. En el metabolismo de proteínas va a estimular el transporte de aminoácidos y va a estimular toda la síntesis proteica, va a inhibir la proteólisis y como inhibe la proteólisis va a inhibir toda la gluconeogénesis a partir de aminoácidos, ¿sí? Como disminuye la proteólisis, entonces también disminuye la actividad de las enzimas del ciclo de la urea, ¿verdad? Porque no se está produciendo mucho amoníaco y entonces no se necesita formar mucha urea. En esta imagen que tenemos aquí podemos ver todo esto que acabamos de hablar resumido, ¿verdad? Estas flechitas gruesas aquí son las actividades que se producen por la insulina, o sea, lo que está estimulado por la insulina, y estas que están en línea discontinua o flecha discontinua son las actividades que están inhibidas por la insulina, ¿verdad? Entonces está inhibida la salida de glucosa, ¿sí? Y la captación de aminoácidos, la salida de aminoácidos del músculo y la captación de aminoácidos por el hígado. Sí está activada la captación de glucosa por el músculo y la captación de glucosa por el adipocito, ¿verdad? Y la fosforilación de la glucosa y la utilización de la glucosa para formar glucógeno y para la producción de ATP, ¿verdad? Aquí también va a estar inhibida la salida de ácidos grasos libres y la formación de cetoácidos por el hígado. ¿Alguna pregunta sobre la insulina? Bueno, luego tenemos estas otras dos hormonas que se llaman las hormonas contrarreguladoras. ¿Por qué? Porque hacen acciones diferentes a lo que hace la insulina, ¿verdad? De las hormonas contrarreguladoras tenemos principalmente el glucagón y las catecolaminas, aunque también se menciona que el cortisol, por ejemplo, y la hormona del crecimiento tienen algunas acciones de estas hormonas contrarreguladoras, no todas, ¿verdad? Pero algunas, ¿sí? Que eso lo vamos a ver cuando miremos cada una de esas hormonas. El glucagón es un péptido pequeño, ¿verdad? Cuya vida media también es pequeña, ¿sí? Y que también sale libre a la circulación, o sea, no está unida a proteínas. El principal órgano blanco del glucagón es el hígado, y ahí va a ser degradado en un 80%, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a estimular la secreción del glucagón? La disminución de la glicemia, estímulo beta-2 adrenérgico, el ejercicio, el aumento de concentración de aminoácidos, solitos los aminoácidos,
sea, si los aminoácidos se elevan junto con la glucosa, como ocurre con la dieta, esto no estimula la secreción de glucagón, tienen que ser los aminoácidos solitos, ¿verdad? Y la CCK también estimula la liberación de glucagón. ¿Qué va a inhibir la secreción de glucagón? La hiperglicemia y la somatostatina, ¿sí? De hecho, la somatostatina inhibe al glucagón e inhibe o disminuye la secreción de glucagón y de insulina, ¿sí? Las catecolaminas, estas ya sabemos que salen de la médula suprarrenal y de las fibras postganglionares simpáticas, ¿verdad? Y sus efectos metabólicos van a ser mediados a través de receptores beta 2 en el músculo, en el hígado y en el tejido adiposo. Les puse aquí beta 3 porque, por ejemplo, hay libros que mencionan que el tejido adiposo no tiene beta 2, sino beta 3. Por eso se los puse ahí. Básicamente las catecolaminas lo que hacen es coadyuvar a las funciones del glucagón en el hígado, ¿sí? Y en el tejido adiposo, pero sobre todo van a funcionar en músculo. ¿Por qué en músculo? Porque el músculo no tiene receptores para glucagón, ¿verdad? Solo el tejido adiposo y el hígado, ¿sí? Y al tejido adiposo ya llega poco glucagón porque la verdad es que el 80% es degradado en el hígado. En estas tablitas tenemos los factores estimuladores e inhibidores del glucagón, ¿verdad? Ayuno, disminución de la glucosa, aumento de la concentración de aminoácidos, especialmente la arginina, la CCK y los beta-adrenérgicos y la acetilcolina. ¿Qué inhibe la secreción de glucagón? La insulina, la somatostatina y el incremento de cetoácidos y ácidos grasos libres, ¿verdad? Cuando el glucagón empieza a estimular, de hecho el glucagón empieza a estimular la lipasa sensible a hormonas, ¿verdad? Igual que las catecolaminas, y entonces esto produce un aumento de los ácidos grasos y de los cetoácidos en circulación. Entonces, para mantener controlados los efectos del glucagón, el aumento de estos dos elementos en sangre, pues disminuye la secreción de glucagón. ¿Y cuáles van a ser los principales efectos del glucagón, verdad? Las acciones del glucagón y sus efectos en sangre, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a esto? Sí, doctora, yo me Dígame. quedé con una duda sobre que el glucagón era estimulado por los aminoácidos solitos, no unidos a... No es que estén unidos a glucosa, sino que, por ejemplo, cuando uno está comiendo, cuando uno está absorbiendo los alimentos más bien, se elevan tanto aminoácidos como glucosa, porque acuérdense que los aminoácidos son captados por el intestino, ¿verdad? Entonces, durante las comidas o durante la absorción de nutrientes en la fase digestiva, no se aumenta el glucagón. ¿Por qué? Porque los aminoácidos y la glucosa se absorben juntos. Entonces van aminoácidos en la circulación juntos, ¿verdad? Glucosa y aminoácidos. Entonces, esto no estimula la secreción de glucagón. Si van los aminoácidos junto con glucosa, es decir, si están en la circulación juntos, no. Ahora, solo si se elevan los aminoácidos solitos, ¿verdad? Sin elevación de la glucosa, ¿ya? Esto es lo que estimula la secreción de glucagón, ¿sí? No es que vayan unidos, sino que se absorben juntos, ¿ya me entendió? Sí, ya entendí, pero ¿cómo se Ok. podrían liberar como los aminoácidos solitos? Podría ser, por ejemplo, por proteólisis durante el ejercicio o por proteólisis durante el ayuno prolongado, ¿sí? Ah, de acuerdo, gracias. De nada. Doctora, Dígame. entonces es por eso de que o sea, yo sí recuerdo, ¿verdad? Que se podían reabsorber al mismo tiempo la glucosa con los aminoácidos, pero Sí, entonces en este caso, si se absorbe glucosa, pues se van a ver altos niveles, ¿verdad? Y como usted ya nos sí. explicó, la hiperglucemia es un factor inhibidor, De, entonces, el glucagón, ¿verdad? de glucagón, sí, exacto. Ajá, correcto. Entonces, en este caso es por eso, como usted de un inicio nos dijo que la glucosa es como que el principal en este aspecto, es por eso de que predomina sobre los aminoácidos, porque a pesar de que entran aminoácidos también, es como que la glucosa manda y dice, no, mira, hay más glucosa, aunque hay aminoácidos, entonces no necesito glucógeno, Exactamente, necesito insulina. exactamente, así es. Es el factor regulador preponderante. Exactamente. Gracias, doctor. De nada. Bueno, aquí hay un esquema de las acciones del glucagón, ¿verdad? En el hígado, durante fase digestiva, ayuno y ejercicio intenso, ¿verdad? Va a inhibir lipogénesis, o sea, va a evitar que se acumulen lípidos en el hígado y en
en el tejido adiposo. Va a activar la cetogénesis, o sea, va a activar la ruptura de los cuerpos cetónicos para que las células lo transformen en ATP. Va a estimular glucogenólisis, ¿verdad? O sea, la ruptura del glucógeno, activando esta enzima que es la glucógeno fosforilasa, y va a permitir un aporte de glucosa por 8 horas. Una vez que esto se acaba, entonces ya estimula la gluconeogénesis, activando glucosa 6-fosfatasa y fructosa bifosfatasa, y que van a ser las principales fuentes de glucosa cuando se agote el glucógeno. Y aquí lo tenemos ilustrado, ¿verdad? Esto es totalmente al revés de la gráfica anterior. Aquí vemos cómo va a estimular la salida de ácidos grasos del tejido adiposo para la producción de cetoácidos, va a exportar glucosa y va a captar aminoácidos que van a provenir principalmente del músculo, ¿verdad? Bueno, las catecolaminas, ¿cuáles son los efectos de las catecolaminas en músculo, tejido adiposo y en hígado, ¿verdad? ¿Por qué se secretan catecolaminas? Porque recuérdense que la baja de glucosa va a ser un estrés físico, ¿verdad? Entonces esto va a disparar la secreción de catecolaminas. Van a amplificar los efectos del glucagón en el hígado, ¿sí? En el músculo va a disminuir la síntesis proteica, va a estimular proteólisis para liberar aminoácidos que puedan ser metidos en gluconeogénesis y en cetogénesis. Va a aumentar el uso de ácidos grasos como sustrato energético, o sea, aquí es donde el músculo va a empezar a utilizar, a captar ácidos grasos de la circulación o de lo que tenga almacenado, ¿verdad? Igual cetoácidos, ¿verdad? Va a estimular la glucólisis, la producción de lactato a partir de piruvato, ¿sí? Va a estimular la glucólisis anaerobia. Y obviamente, como no tenemos GLUT4, pues no vamos a poder captar adecuadamente. Puede ser que eventualmente el efecto del glucagón y las catecolaminas, cuando aumenta la producción, la salida de glucosa del hígado, estimulen un poco de liberación de insulina, pero las catecolaminas van a hacer que el GLUT4 capte menos glucosa, como que indujera un poco de resistencia a la insulina, ¿verdad? Para ahorrar glucosa y que la glucosa se vaya a otros tejidos como por ejemplo el cerebro y los eritrocitos, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos en el tejido adiposo? Va a fosforilar la lipasa sensible a hormonas, o sea, la va a activar para desesterificar triglicéridos, ácidos grasos y glicerol, y va a empezar a estimular el uso de ácidos grasos libres como sustrato energético. Bueno, ¿qué hace la somatostatina? La somatostatina es un péptido pequeño de 14 aminoácidos, ¿verdad? Es un poco más pequeño que la somatostatina del tracto digestivo, pero digamos, es como una isoforma, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a estimular su secreción? Se va a estimular durante la ingesta de nutrientes por la liberación del glucagón, por el estímulo de beta adrenérgicos y algunas otras hormonas gastrointestinales. Su principal acción es esta, ¿verdad? Modular respuestas de la insulina y glucagón a la ingestión de nutrientes. Como quien dice, mantener un equilibrio entre las secreciones de insulina y glucagón. Básicamente lo que hace es inhibir la secreción de ambas, ¿verdad? Cuando ya se ha alcanzado el equilibrio entre, digamos, el uso de, por ejemplo, en la fase de interdigestiva, ¿verdad? Para mantener un equilibrio entre los procesos de secreción de glucagón que estimulan, por ejemplo, la liberación de glucógeno, de la salida de glucosa a partir de glucógeno. Entonces, esta salida de glucosa va a elevar un poquito la glicemia, va a estimular la salida de insulina, pero que no la saque mucho porque tampoco necesitamos un gran pico de insulina porque si no se nos va a bajar la glucosa muy rápido, ¿verdad? Entonces, básicamente es que se mantenga el equilibrio entre insulina y glucagón, sobre todo en fases interdigestivas y de ayuno, ¿sí? Eso es lo que hace la somatostatina. ¿Alguna pregunta para pasar al tejido adiposo y la leptina? Bueno, vamos a hablar un poquito del tejido adiposo antes de hablar de la leptina, porque es importante saber que el tejido adiposo, hay dos tipos de tejido adiposo, que es el pardo y el blanco, ¿verdad? En realidad el tejido adiposo pardo casi no hay en el adulto, aunque se ha estudiado personas que viven en regiones muy frías del planeta, ¿verdad? Por ejemplo, en el círculo ártico,
por ahí por Alaska, por la parte norte del Canadá, en la Siberia, ¿verdad? Entonces, estos adultos que están expuestos a mucho tiempo de frío, ¿sí? Al clima frío constante, sí van a tener un poco de tejido adiposo pardo, ¿verdad? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En recién nacidos principalmente. ¿Por qué? Porque el termostato de los recién nacidos todavía no funciona muy bien. Y entonces es importante que tengan un tejido que les genere calor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre el tejido adiposo y tejido blanco y el pardo? ¿Por qué este es más oscurito y el tejido adiposo blanco no es tan oscuro? ¿Alguien tiene una idea? Por las mitocondrias. Exactamente, ¿verdad? Tiene más mitocondrias el tejido pardo y entonces eso le permite generar más calor, ¿verdad? O sea, el metabolismo es mayor en este tejido, ¿sí? Obviamente, personas que vivimos en latitudes como nuestro país, pues no vamos a tener tejido adiposo pardo ya de adultos, ¿sí? ¿De dónde se forma el tejido adiposo? A través de la diferenciación de preadipocitos a adipocitos maduros. ¿Ah? Esta diferenciación, las personas adultas tenemos preadipocitos y adipocitos. Para que se transformen los preadipocitos en adipocitos se necesita la actividad de estos dos factores de transcripción, el PPAR gamma y el SRBP-C1, ¿sí? Estos se van a activar por insulina, por factores de crecimiento y algunas otras citocinas, ¿verdad? El que se diferencien preadipocitos a adipocitos implica que van a haber más adipocitos para poder depositar más cantidad de lípidos ahí, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las funciones del tejido adiposo? De ser de un aislante, además de ser un aislante térmico y un amortiguador y un depósito de nutrientes, es básicamente un órgano endocrino y paracrino, ¿sí? O sea, va a producir el tejido adiposo hormonas, no solo es un simple depósito de grasa. Y produce todos estos factores que están enumerados aquí, ¿verdad? Leptina, adiponectina, factor de necrosis tumoral alfa, resistina, interleucina, proteína estimuladora de acetilización y angiotensinógeno también. O sea, no solo el hígado produce angiotensinógeno, como ven, ¿verdad? Entonces, muchas de estas hormonas o de estos factores endocrinos y paracrinos se conoce su función, algunos no se conoce muy bien su función, ¿verdad? Dentro de lo mejor descrito está la leptina, que es de lo que vamos a hablar ahorita. La leptina es una proteína pequeña de peso molecular, un péptido pequeño de 16 kilodaltons, ya que está secretada por los adipocitos maduros, ¿sí? Las concentraciones de leptina van a estar relacionadas con estos dos factores, el tamaño del tejido adiposo y el estado nutricional de la persona, ¿verdad? Entonces, a mayor cantidad de tejido adiposo, mayor producción de leptina. Y esto nos está diciendo que el estado nutricional de la persona es adecuado, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las acciones de la leptina? Va a tener una función importante enviando señales al hipotálamo para el control de la conducta alimentaria y el gasto energético. Es decir, cuando empezamos a engordar, ¿verdad? Y eso implica aumentar el tamaño del tejido adiposo, se empiezan a producir mayor cantidad de leptina que le va a mandar a decir al hipotálamo, esta persona ya no debe de comer tanto y tiene que empezar a gastar más energía, ¿verdad? Eso es básicamente lo que tiene que pasar, eso en condiciones normales, ¿verdad? Va a ser un liporregulador de tejidos periféricos, es decir, va a hacer que el exceso de ingesta calórica se deposite en el tejido adiposo, no que se esté depositando en otros órganos, ¿verdad? Por ejemplo, en las vísceras o en el hígado. Entonces tiene una función protectora, ¿sí? Se va a oponer a la acción lipogénica de la insulina, ¿sí? Esto es para que no se acumulen muchos lípidos en los tejidos, sobre todo en las vísceras, porque recuérdense que eso produce una lipotoxicidad que va a dañar el receptor de insulina y que va a disminuir la sensibilidad de los tejidos a la insulina, ¿verdad? Además de asegurar una adecuada función reproductora, eritropoiesis, linfopoiesis y mielopoiesis, o sea, toda la producción de células sanguíneas que van a asegurar que la persona tenga niveles adecuados de glóbulos rojos y de glóbulos blancos que estimulen su inmunidad, ¿verdad? Entonces, ahora, aquí es donde empiezan los problemas de los trastornos alimentarios, ¿verdad? Las personas con anorexia nerviosa o con deprivación de ingesta, obviamente no van a tener cantidades adecuadas de leptina. Entonces, estas funciones de acá se van a ver alteradas, ¿verdad? Las personas con anorexia nerviosa van a padecer de infertilidad, ¿sí?
Y esto, por ejemplo, en las mujeres se ve muy bien porque pierden su ciclo menstrual, ¿verdad? Y sus defensas van a estar bajas, ¿sí? Ahora, también el exceso de tejido adiposo puede ser dañino. ¿Por qué? Porque aunque el exceso de tejido adiposo aumente las concentraciones de leptina, la lipotoxicidad va a producir una resistencia a la leptina. Es decir, nuestro hipotálamo y el resto de nuestros tejidos se van a volver resistentes a las acciones de la leptina, y entonces no se van a poder lograr todo este proceso de factor de oponerse a la acción de la insulina y de factor protector contra la acumulación excesiva de lípidos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de obesidad, estamos hablando de un exceso de la grasa corporal. Aquí están tres formas en cómo se puede determinar la obesidad, ¿verdad? El más popular es el índice de masa corporal, que esta es la fórmula para determinarlo, ¿verdad? Peso en kilos partido de estatura en metros cuadrados, ¿sí? Este es una buena manera de poder determinar si la persona tiene exceso de peso o no. El otro sistema es medir el cociente cintura-cadera, ¿verdad? Se mide la cintura en la parte más estrecha, ¿verdad? Viendo a la persona de frente en la parte más estrecha del abdomen, y se mide la cadera viendo a la persona de lado en la parte donde las nalgas son más prominentes. Entonces, en las mujeres debe ser menor de 0.85 y en los hombres no mayor de 0.95, ¿sí? Si este cociente es mayor de estos dos datos, de estos dos números, entonces quiere decir que ya la persona tiene obesidad. Y estos dos datos son parte vital del diagnóstico de síndrome metabólico, ¿verdad? El porcentaje de grasa corporal también se puede determinar a través de dos formas. Con estos calipers o medidores, ¿sí? Que son una especie como de compases en donde se puede medir el pliegue cutáneo. Este es para medir, por ejemplo, el pliegue cutáneo del brazo. Hay unos calipers más chiquitos que miden el pliegue interdigital, sobre todo el pliegue entre el índice y el pulgar, ¿verdad? Y entonces esto puede determinar, a partir de eso se puede determinar el porcentaje de grasa corporal. Lo más popular actualmente es medir la impedancia bioeléctrica, que son esas balanzas que usan los nutricionistas actualmente, ¿verdad? Que se para uno descalzo sobre unas barritas de metal que tienen la balanza, y entonces esto manda una microscópica cantidad de voltaje a través de todo el cuerpo, y como la grasa tiene menos cantidad de agua, hace más resistencia al flujo de corriente. Por eso se llama impedancia bioeléctrica, ¿verdad? Entonces, a mayor cantidad de resistencia al flujo de corriente, mayor es el porcentaje de grasa corporal, ¿sí? Así es como se puede determinar. Si lo medimos según el índice de masa corporal, pues aquí están los índices de masa corporal y el peso y la clasificación, ¿verdad? De 18.5 a menos de 25 es el peso ideal o peso saludable, de 25 a 30 sobrepeso, 30 a 35 obesidad, 35 a 40 obesidad severa y mayor de 40 es obesidad mórbida, ¿verdad? Y estos son los riesgos asociados a estos índices de masa corporal. Y aquí les puse una gráfica de la distribución de la grasa dependiendo del sexo, ¿verdad? Las mujeres, por nuestras hormonas, tendemos a acumular más grasa corporal en nalgas, muslos y abdomen inferior, ¿sí? Que nos da una obesidad ginecoide o en forma de pera. En cambio, los varones, por su testosterona, tienden a almacenar más grasa visceral. Entonces les da una obesidad androide o en forma de manzana, ¿verdad? Bueno, esto ya lo habíamos platicado cuando vimos tracto digestivo, que es el control de la conducta alimentaria, ¿verdad? Vamos a controlar principalmente en el hipotálamo, ahí tenemos en el núcleo lateral el centro del hambre y en el núcleo paraventricular el centro de la saciedad. Ahora, estos van a recibir señales de otras áreas involucradas, como por ejemplo el núcleo dorsomedial, el núcleo ventromedial y el núcleo arqueado, ¿verdad? Este sobre todo, aquí hay unas neuronas que producen unas sustancias que vamos a revisar ahorita en la gráfica. Luego el tallo cerebral, que es el encargado del control mecánico de la alimentación, y la amígdala y la corteza prefrontal, ¿verdad? Que están relacionadas con el control del apetito, que esto es más gustos personales que en realidad hambre, ¿verdad?
Aquí si vemos algo que no nos gusta en la comida, pues entonces dice que se nos quitó el hambre, ¿sí? Porque influyen situaciones emocionales y de gustos personales que van a conectarse con el hipotálamo, ¿sí? Y entonces esta gráfica es la que tienen al principio de una de las páginas de Bernie Levy que les puse. Aquí básicamente lo que nos están diciendo es cómo actúan la leptina y la insulina, ¿verdad? Cuando aquí se habla del aumento de la concentración de leptina e insulina, quiere decir que tiene que haber más cantidad de leptina que de insulina para que se dé este tipo de señalización. En el hipotálamo, en el núcleo arcuado vamos a tener Ya regresé, ¿verdad? Ay, Sí, qué doctora. problemas Sí, con el doctora. internet. Ahí me dicen en dónde me quedé. Ya vamos a terminar. Me quedé en la Cabal, grafiquita esta, interesante. ¿verdad? Correcto. Va. Qué vaina. Y estoy así desde ayer. Bueno, les decía que aquí lo que pasa es que en el núcleo arcuado vamos a tener estas dos neuronas, ¿verdad? Las que producen neuropéptido Y y péptido relacionado con agouti, y las que producen propiomelanocortina y el transcrito de ¿qué? Anfetamina y cocaína, ¿sí? Y entonces, estos son péptidos. Y entonces, cuando tenemos más cantidad de leptina que de insulina, lo que va a pasar es que se van a inhibir estos péptidos, ¿verdad? Al inhibir estos péptidos, entonces lo que va a pasar es que vamos a tener anorexia, se nos van a quitar las ganas de comer, ¿verdad? O sea, estos péptidos cuando están activos nos inducen a comer. Entonces, si hay más cantidad de leptina que de insulina, esto se inhibe. Por otro lado, se activan estos otros dos péptidos. Estos otros dos péptidos lo que hacen es inhibir el deseo de comer también, ¿verdad? A través de estimular la expresión de esta hormona alfa estimulante de los melanocitos y de hacer que esta hormona se una a este receptor en lugar de otra hormona que es la hormona concentradora de melanina, ¿verdad? Que también se une a este receptor, pero la MSH, que es la hormona concentradora de melanina, es la que activa el deseo de comer. Y entonces estos péptidos lo que hacen es evitar que la MSH se una a este receptor y que se una la MSH y que también nos dé anorexia, ¿verdad? Eso es lo que nos está ilustrando esta imagen, ¿verdad? Que se inhiben las neuronas orexígenas, que son las que nos inducen a comer, y se activan las neuronas anorexígenas, que son las que nos inducen a no comer, ¿verdad? Básicamente ese es el resumen de esta imagen que tienen aquí. Bueno, jóvenes, después de tan accidentada clase, terminamos. ¿Alguien tiene una duda? Doctora, yo solo tenía una duda con Dígame. respecto, cuando hablamos de leptina, porque también la leptina, pues a fin de cuentas, regulaba la conducta alimentaria y el gasto, ¿verdad? Energético. Entonces, en pacientes como con obesidad o ansiosos, ¿y qué pasa con ellos sin la leptina? Porque mucha gente la da por comer y obesos que pues comen y no es por pues llenura, ¿verdad? Sino que... Sí, es porque tienen resistencia a la leptina, o sea, todas estas últimas señales que acabamos de ver con ellos no funcionan.
Simple y sencillamente las neuronas del hipotálamo dejan de responder a las señales de la leptina. Y entonces estas personas están constantemente con hambre y comiendo y comiendo y comiendo, ¿verdad? Como usted menciona, son personas que también tienen algún tipo de trastorno que eleva, por ejemplo, los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés crónico. Y el cortisol tiende a desregular todo este tipo de señalización y activar las neuronas que nos inducen a comer, ¿verdad? Y entonces por eso es que en estas personas se produce la obesidad mórbida. Entonces, con estas personas, aparte de ponerlas a dieta, de hacerles que tengan un aumento de la actividad física, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien ha visto de vez en cuando ese programa que dan en el Discovery, creo yo, que se llama Kilos Mortales, estas personas tienen que bajar de peso antes de que les hagan una cirugía bariátrica. Y esta cirugía bariátrica es el único tipo de recurso con el que optan estas personas, en el cual reducen el nivel del estómago con el tal de que ya no les quepa tanta comida y esto les ayude a bajar de peso, ¿verdad? Obviamente también tienen que ir a terapia, ¿verdad? Algún tipo de terapia psicológica para poder hacer, ahí sí que cambiar hacerle un switch a todos sus problemas que tienen en cuanto a su imagen corporal y estas situaciones, ¿verdad? Es un círculo vicioso, tienen mala imagen corporal, entonces se eleva el cortisol, o sea, esto les da estrés emocional, esto los induce a comer, esto empeora su imagen corporal y empeora su problema emocional, en fin, que es un círculo. Pero estas personas lo que tienen es resistencia a la leptina, ¿verdad? Básicamente. Gracias, doctora. De nada, José Pablo. ¿Alguna otra pregunta? Porque yo creo que ya llegamos a la hora en que ustedes tienen que ir a otra clase, ¿verdad? Entonces, pues terminamos aquí, jóvenes. Muchas gracias, doctora. Buen día. Gracias, doctora. Feliz día. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.